Algunas personas leen el versículo y creen que hay una contradicción. El Señor le dijo: ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién te hizo sordo o tonto? ¿Quién te da la vista o te ciega? ¿No soy yo, el Señor? Suponga que una persona abusa del azúcar y los alimentos y contrae diabetes. Y en una crisis, el azúcar quema la retina y la persona queda ciega. ¿Fue la ceguera Dios quien lo hizo o el abuso de alimentos que generó? Muchas personas quieren buscar contradicciones en la Biblia sin siquiera pensar. Este versículo surgió porque Moisés dijo esto, pero Moisés le dijo al Señor: «Oh Señor, nunca he podido hablar, ni en el pasado ni ahora que has hablado con tu sirviente. No puedo hablar bien». Moisés no quiso hablar con la gente y dijo que no podía hablar bien. Entonces Dios dijo: «¿Quién dio la boca al hombre?». Dar no se refiere a un objeto, sino a hacer, construir al hombre con la boca. Lo mismo le sucede a los sordos o tontos. Pero tenga en cuenta que la boca de cada uno se describe en el código genético. Por lo tanto, quien ha desarrollado el código genético sabe de las posibilidades de una persona de ser muda o sorda, o incluso de quedarse ciego. La explicación fue la capacidad de Dios para hacer lo que quiere. Tenga en cuenta que en la traducción tenemos: ¿quién concede la vista o lo hace ciego? Observe el término concesión. El término concesión proviene de una palabra hebrea que también puede definir determinar. Esta palabra aparece 580 veces en la Biblia, y define no solo determinante, sino varios otros puntos en los que uno define que algo sea así. La pregunta del versículo muestra a Moisés que todo lo que sucede Dios lo sabe, y si lo hace, Dios lo sabe todo porque se ha determinado. Esto fue claro para Moisés, porque hubo varias guerras en ese momento, y muchas fueron cegadas en la batalla. Por eso, quienes se cegaron entre sí fueron los guerreros. Pero todas las guerras que existen Dios sabe cuándo y cómo surgen. De hecho, el hombre no había comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, y ninguna persona estaría cegada. Entonces sabemos que Moisés entendió lo que Dios había dicho. Solo aquellos que buscan una contradicción allí, que obligan a no entender. Al final Dios le dice a Moisés: «Ahora pues vete, estaré contigo, enseñándote qué decir». Tenga en cuenta que el versículo en 11 define determinar, y el 12 dice que Dios enseñará lo que diría. Y ese es el hecho más claro del texto. Si el hombre hubiera obedecido a Dios, no habría comido la fruta y no habría desgracia. Si el hombre amara a su prójimo no habría guerras, y muchos no morirían ni se cegarían. Pero al decidir al hombre de la manera incorrecta, ocurren varias consecuencias. Por ejemplo, la ley de la gravedad existe. Quien hizo la ley de la gravedad sabe que si alguien salta demasiado alto, morirá. Si la ley de la gravedad fuera diferente, el hombre podría volar. Entonces, quien define las leyes define las reglas. Estas reglas definen cómo habla una persona o cómo deja de hablar. De hecho, el conjunto de versículos solo determina que Dios tiene la capacidad de hacer lo que ha definido. Es imposible para una persona con una base en la interpretación del texto pensar que hay contradicción en estos versículos, ya que culminan en el versículo 12 con el término enseñanza. Ahora Dios le habla a Moisés en el concepto de que Moisés acepta hacer lo que Dios le pide. Aún así, Moisés dice, pero Moisés le respondió: «Ah, Señor, te pido que envíes a alguien más». Tenga en cuenta que mientras demuestra la habilidad de Dios, Moisés se resiste a no hacer el trabajo. También podemos verlo en el libro de Lamentaciones. Ofrezca la cara a quien quiera lastimarlo, y trague el deshonor, porque el Señor no lo despreciará para siempre. Aunque traerá tristeza, mostrará compasión, tan grande es su amor inagotable, porque no es su placer traer aflicción y tristeza a los hijos de los hombres, para aplastar a todos los prisioneros de la tierra con sus pies, para negarle a alguien sus derechos contra el Altísimo, para evitar que alguien tenga acceso a la justicia. ¿No vería el Señor tales cosas?
¿Quién puede hablar y hacer que suceda si el Señor no lo ha decretado? En este versículo podemos observar algo interesante, que dice: debido a que no es un placer traer aflicción y tristeza a los hijos de los hombres. Si recuerdan, cité la ley de la gravedad. Una persona que salta de un edificio y muere cayendo no es algo que deseamos, pero han ocurrido hechos de que tal persona vino a caer, ya sea su voluntad o la de otra persona, o un descuido, o la decisión de no tomar las garantías adecuadas. Por lo tanto, un hombre puede estar cegado en la guerra, pero vemos que incluso si tales cosas ocurren, el versículo dice: ¿quién puede hablar y hacer que suceda si el Señor no lo ha decretado? El verso es lo mismo que definir la existencia de algo, como la ley de la gravedad, que si una persona salta demasiado alto, muere. Si no hubiera promulgado tal ley, la persona que salta no moriría. Pero las reglas están establecidas, por lo que cada hombre debe decidir. Ahora Moisés decidió no hablar, y así fue. Pero no lo sabía Dios. Miremos el versículo. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió: no sé, ¿soy responsable de mi hermano? Mira el versículo que Dios pregunta dónde está el hermano de Caín. ¿Por qué Dios no sabía dónde estaba? En el siguiente verso él dice: el Señor dijo: ¿qué has hecho? Escucha, desde la tierra está llorando la sangre de tu hermano. Dios no solo sabía dónde estaba Abel, también sabía que Caín había matado. Ver que Caín dijo que no lo sabía. Una persona con un mínimo de interpretación de texto puede comprender claramente que Dios hace esto por cada uno para determinar sus elecciones. Esto es estándar. Por ejemplo, podemos ver en la parte de atrás: él le dijo: ve, llama a tu esposo y vuelve. No tengo marido, respondió ella. Jesús le dijo: has hablado correctamente, diciendo que no tienes esposo. Según el texto, imaginamos que Jesús no sabía que la esposa no tenía esposo, porque él le dijo que llamara a su esposo. Ella dijo que no, y Jesús dijo que estaba en lo correcto, demostrando que él sabía que no tenía esposo, y sin embargo, Jesús completó: el hecho es que ya tenía 5, y el hombre con el que ahora vive no es su esposo. Lo que acabas de decir es verdad. Además de saber que ella no tenía marido, él sabía cuántos hombres tenía y que el hombre que estaba con ella no estaba casado con ella. Tenga en cuenta que una persona puede tratar de buscar contradicciones, pero es simplemente un deseo de no querer entender el texto. De hecho, el término para determinar que una persona ve o es ciega involucra las reglas ya establecidas por Dios. Al igual que las leyes de salud, leyes físicas, leyes de libre albedrío y otras. No hay contradicción. Hay personas que intentan no usar la lógica para entender cómo funcionan las reglas establecidas. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaude.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado, con sistema de investigación y organización de textos y videos.